Hola a todos. En este tercer vídeo del tema 1, Conocer la Tierra y su pasado, os presentaré a uno de los científicos más importantes que debemos conocer bien este curso, el alemán Alfred Wegener. También aprenderemos en qué consistía su teoría de la deriva continental, base fundamental para entender después la dinámica interna de nuestro planeta y todo el tema 2. En la página 114 del libro tenéis un texto introductorio sobre la figura de Alfred Wegener. También os he dejado un breve vídeo sobre él, de la serie Cosmos, en la sección de recursos, y os recomiendo que lo veáis antes de continuar este vídeo. Wegener es una figura importante en el campo de la geología, porque su teoría es la primera aproximación a una idea de dinámica del planeta, es decir, a una idea movilista de la estructura de la Tierra. Esta idea es la primera en estar bien argumentada. En la época de Wegener había una gran controversia entre los movilistas, que sugerían que los continentes se habían movido a lo largo de la historia de la Tierra, y los fijistas, que indicaban justo lo contrario. Ya antes de Wegener, algunos científicos habían intuido el movilismo, como Humboldt o Frank Taylor, pero nadie hasta Wegener pudo indicar tantas pruebas, observaciones y datos para sostener su teoría. Wegener incluyó 4 tipos de argumentos en su teoría: los geográficos, los paleoclimáticos, los geológicos y los paleontológicos, todos ellos basándose en su experiencia como meteorólogo. Entre los argumentos geográficos destaca la forma de los continentes. Si cogéis un mapa, parece que África y Sudamérica encajan una en la otra, de una forma bastante clara. Otros científicos contradijeron a Wegener porque en otras zonas del planeta no ocurría así, pero Wegener, que había estudiado las plataformas continentales, indicó que si se analizan al detalle estos accidentes geológicos, no hay ningún tipo de duda. Y añadió que había sido la erosión de los litorales la que los hacía no encajar perfectamente. Los argumentos paleoclimáticos fueron los que mejor pudo analizar. Como analista del clima, se dio cuenta que había rocas, sobre todo sedimentarias, cuya formación indicaba un tipo de clima concreto, y en la actualidad se encontraban en regiones donde esos climas no existían. Solo un movimiento continental y que esas regiones estuvieran en otros lugares en el pasado con diferentes climas a los actuales podía explicar que existiera, por ejemplo, carbón en Alemania, una región con un clima continental que no favorecía la formación del carbón que requiere de climas tropicales húmedos. Para los argumentos geológicos volvió a analizar algunas regiones del planeta y descubrió que sus formaciones geológicas tenían continuidad a pesar de haber otras formas de relieve entre medio. Esto sucedía nuevamente entre África y Sudamérica, cuyas cadenas montañosas tenían similar composición geológica a pesar de estar separadas por el Océano Atlántico. Y por último, los argumentos paleontológicos. Wegener encontró, como Darwin, fósiles de la misma especie en lugares muy separados. Podéis ver algunos ejemplos en la fotografía. Fósiles de especies de animales y vegetales aparecen en todas las regiones terrestres del hemisferio sur, que actualmente están muy separadas. Y eso solo se explica si en el pasado estuvieron formando una única masa de tierra. Estos y más datos fueron recopilados por Wegener hasta que murió en 1930. Con ellos pudo realizar la propuesta de la teoría de la deriva continental. En ella indicó: en el pasado, todas las tierras emergidas estuvieron unidas en un único supercontinente, llamado Pangea. Pangea se dividió y los fragmentos se desplazaron sobre el fondo oceánico y formaron los continentes actuales. El frente de avance de esos continentes habría formado unas arrugas en algunos de sus extremos, las cordilleras que conocemos en la actualidad. Wegener consiguió argumentar muchos conceptos de su teoría, pero los más escépticos continuaron atacándole con preguntas sobre el origen de los esfuerzos que causaban el movimiento de los continentes. Con la tecnología que disponía Wegener en ese momento, no podía dar respuesta a este tipo de preguntas, y propuso lo que hoy se conoce como la hipótesis imposible, y que ya sabemos que es falsa. En ella, los continentes se moverían debido a 2 fuerzas: la fuga polar, que relacionaría el movimiento de los continentes hacia el ecuador con la rotación terrestre, y el frenado mareal, responsable del movimiento de la corteza hacia el oeste por la atracción entre el Sol, la Luna y la Tierra. El propio Wegener no tenía aún pruebas suficientes para argumentar bien esta propuesta, y continuó con sus estudios hasta su muerte. Al poco tiempo, como veremos en el próximo vídeo, la tecnología permitió analizar y recoger más pruebas, sobre todo del fondo oceánico y del interior del planeta, aunque algunos de los datos de Wegener continúan siendo válidos en la actualidad. Ya sabemos que la deriva continental tuvo 2 errores muy importantes.
los continentes no se desplazan sobre los océanos y la hipótesis imposible. Pero, aún y todo, los estudios de Wegener y el estudio del fondo oceánico y del interior terrestre han permitido desarrollar la teoría que más ha revolucionado la geología, la tectónica de placas. Este será el eje central del tema 2, pero antes de verla, vamos a seguir nuestro recorrido histórico y ver cómo se estudió el fondo marino y el interior de la Tierra.